Bien, buenas tardes con todos y con todas. Bueno, bienvenidos a este foro de proyectos doctorados en Ciencias de la Educación, que es parte del encuentro anual de investigación, innovación y creación de este año 2022. Es un evento que realiza el Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad, y esta mesa que reúne a tesistas de nuestro doctorado en Ciencias de la Educación es organizado por el programa del doctorado y por la escuela de posgrado. Bueno, tenemos la oportunidad en esta mesa de presentar 3 investigaciones de nuestras doctorandas egresadas del programa del doctorado en Ciencias de la Educación en nuestra universidad, y ellas van a presentar, ¿no?, sus avances de tesis que ya están en etapas finales para ser sustentadas. Solamente quería comentar que este doctorado en Ciencias de la Educación es un doctorado principalmente de investigación, donde no es un programa escolarizado, es un programa principalmente alrededor de seminarios, y lo que vamos a escuchar pues es justamente los avances de 3 interesantes propuestas de investigación. Un poco voy a ir presentando a medida que vayamos trabajando en esta mesa a las 3 ponentes, y voy a empezar. Nos están acompañando Carmen Sandoval, Patricia Escobar y Carmen Linares. Va a empezar esta ronda con Carmen Sandoval. Voy a hacer una breve presentación. Ella cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad París 10 en Nanterre, y es magíster en Estudios Culturales y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, Aix-le Viray. Es especialista en desarrollo de la comunicación y del lenguaje en primera infancia, bibliotecas escolares, mediación de lectura, inclusión y trastorno del espectro autista.
Tiene distintas especializaciones en estos temas, tanto a nivel nacional como internacional, y actualmente es profesora a tiempo completo ordinaria del Departamento de Educación y se está desempeñando como directora de la carrera de Educación Inicial. Ella nos va a presentar su trabajo de tesis sobre concepciones de docentes sobre la lectura en voz alta y sus prácticas de mediación en la educación. Carmen, tienes 15 minutos para hacer tu presentación. Quiero comentar a todos los presentes que tienen la posibilidad de hacer sus preguntas a través del chat. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, yo voy a presentarles parte del avance de mi tesis sobre el tema de concepciones docentes sobre la lectura en voz alta y las prácticas de mediación de docentes en educación inicial. ¿Por qué estudiar este tema? Bueno, hay varios elementos que convergen y que son importantes de analizar, ¿no? Por ejemplo, los bajos niveles de lectura que se han demostrado en las pruebas PISA en los últimos años y que nos han obligado a pensar cómo es que los niños están aprendiendo a leer en la escuela o inclusive ir mucho antes a los niveles de educación inicial donde los niños se familiarizan con la lectura. Hay políticas públicas de lectura que desde el Minedu, desde diferentes ministerios, sobre todo el Minedu con el plan lector y Leamos Juntos, el MINCUL con el Plan Nacional del Libro y de la Lectura, pero además los cuentos de cuna del programa Cuna Más del MIRIS impulsan programas de lectura que incluyen a los niños menores de 6 años. También vemos que hay políticas de promoción a la lectura en América Latina y vemos que hay un panorama mucho más amplio, ¿no? Con programas como Leer es mi cuento, el Plan Nacional de Lectura del Chile o el Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Lectura en Argentina, donde también atienden estos procesos de lectura desde la primera infancia. A través del currículum vemos que en el área de la comunicación, ¿no? Desde el enfoque comunicativo y las prácticas sociales del lenguaje hay un impulso también a la conceptualización de lo que es la lectura no convencional. Empieza también a haber un interés por la valorización del rol del docente como mediador de lectura en muchos de los programas, dado que nosotros ya sabemos que estamos en un país, ¿no? En el Perú, donde no tenemos mucho impulso de hacia las bibliotecas públicas, estamos en construcción, entonces el rol del docente como mediador de lectura es fundamental. Y bueno, empiezan a conceptualizarse varias nociones sobre lectura en la primera infancia. En todo este contexto me interesa a mí estudiar qué es lo que piensan los docentes de educación inicial sobre lo que es la lectura para primera infancia y cómo son sus prácticas de mediación en la escuela. La pregunta que guía mi investigación es cuáles son estas concepciones de lectura y lectura en voz alta que construyen los docentes de educación inicial y cómo estas se reflejan en sus prácticas de mediación de lectura en el contexto de la educación a distancia. ¿Por qué en el contexto de la educación a distancia? Porque cuando yo estaba realizando el inicio del doctorado, los seminarios, vino después, cuando ya me tocaba hacer el trabajo de campo, la educación a distancia, y en vez de esperar estos 2 años para poder ver esta dinámica en presencial, tomé la decisión de investigar qué es lo que pasaba a distancia, o sea, cuáles eran las prácticas de lectura que realizaban estos docentes a distancia, y me di con unas sorpresas que, bueno, si el tiempo me alcanza, podré conversar con ustedes. El objetivo general era analizar estas concepciones que construyen los docentes y las maneras como se reflejan en las prácticas de mediación. Y los objetivos específicos fueron identificar las concepciones que tienen los docentes sobre la lectura y la lectura en voz alta en la primera infancia, describir las prácticas docentes de mediación de lectura y establecer la relación entre estas concepciones que construyen los docentes y la mediación. Hay 2 conceptos claves que manejé, ¿no? Que tienen que ver con las concepciones, ¿no? Como un proceso personal donde se integran los saberes y se estructuran estos a partir de la experiencia, ¿no? Se trata de un proceso continuo, prolongado, que tiene arraigos sociales y culturales que van a influenciar las formas de pensar y actuar de los individuos, en este caso de los docentes, y que van a alcanzar diversos niveles, ¿no? Que tiene que ver con lo personal y con lo profesional. Tomando esta definición de Zimmerman, que basa, digamos, esta idea de concepción como modos de pensar, pero también de actuar. Y luego
las prácticas de mediación de lectura que se inscriben dentro del contexto escolar y que tiene que ver con una actividad intencionada de promoción de la práctica sociocultural de la lectura, que es programada, ejecutada a largo plazo y que se centra en modos de realización de la lectura, de las interacciones que son resultado de ella y de los vínculos que se crean para que la persona pueda devenir un lector, ¿no? En todo caso, concebir a este mediador como una persona que da pistas, ofrece oportunidades para la exploración de la lectura y acompaña a los niños en este proceso. La metodología que utilicé tiene un enfoque cualitativo. El método es estudio de caso y las técnicas que he manejado son observación y entrevistas. Voy a pasar un poco rápido debido al tiempo, ¿ya? La investigación la realicé en una institución pública de Lima, ¿no? Que tiene la característica de aplicar el plan lector del Minedu, sobre todo el plan lector que se dio en el 2021, cuenta con una biblioteca escolar y tiene una valoración hacia la promoción de la lectura, ha sido reconocida por el FONDEP con una de las innovaciones por su biblioteca digital el año pasado, y es un espacio que ofrece a las docentes oportunidades para realizar la mediación. ¿Cómo se realiza? De maneras diferentes, como lo vamos a ver. La institución cuenta con 18 aulas en ciclo, que incluye ciclo 1 y ciclo 2, 16 son de ciclo 2. De esas 16, a partir de una definición específica, ¿no? De criterios de inclusión para estas informantes, seleccioné 5, una informante del aula de 3 años, 2 del aula de 4 años y 2 del aula de 5 años. El proceso que tuve para recoger información fue bastante amplio y complejo. Ha demorado 1 año recoger la información desde el inicio. Digamos, ¿no? Cuando tuve contacto con la escuela, cuando conocí a la directora, a las docentes, me contaron que ellas tenían un equipo de innovación donde trabajaban diversos proyectos, dentro de los cuales estaba la lectura, para poder entrar al campo de una manera bastante natural. Tuve una entrevista con el equipo de innovación que me permitió conocer todo el contexto en el que las docentes realizaban estas mediaciones de lectura. Luego, con ellas hice entrevistas semiestructuradas para conocer sus concepciones sobre la lectura en la primera infancia. Esta entrevista fue semiestructurada. Luego pasé a hacer observaciones de las sesiones de mediación de lectura en el contexto de la educación a distancia, en diferentes formas en que las docentes, digamos, las habían planificado, sea por el Facebook, sea a través del Zoom, sobre todo, ya a veces pude asistir a las sesiones de manera síncrona y a veces pude verlas en grabaciones en sesiones asíncronas y tuve la oportunidad de poder adaptarme a las formas en que las docentes realizaban estas mediaciones de lectura que eran ricas y variadas, y finalmente volví con las docentes a realizar entrevistas a profundidad para comprender sus prácticas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es un entramado bastante riguroso de poder trabajar con las docentes, y luego voy a pasar a hacer unas entrevistas. Estas entrevistas a profundidad también están sirviendo de verificación, porque ya estoy viendo todo el proceso anterior, pero también sigo en contacto con ellas porque hay cuestiones que todavía estoy terminando de resolver. Bueno, dentro de los primeros hallazgos, ¿no? Para, por ejemplo, contarles un poquito cómo es el contexto de esta institución educativa, estamos viendo que la institución tiene un clima propicio para la aplicación del plan lector, motiva a las docentes para que desarrollen diversas estrategias vinculadas a la promoción de lectura, ya lidiando con las dificultades que representó el manejo digital, pero no tiene directivas, o sea, tiene directivas generales, pero no obliga a realizar un tipo de mediación de lectura específico, sino que deja libertad a las docentes para que ellas puedan, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a los recursos digitales que ellas tienen, de acuerdo a la forma en cómo se relacionan con los padres y las familias,
y con los niños poder realizar estas mediaciones. Entonces, vamos a leer un solo extracto, ¿no? Por ejemplo, donde nos cuentan cómo así hicieron su biblioteca virtual en la escuela y cómo las docentes participaban de estas mediaciones, ¿no? Y nos dicen, ellas empezaron a reflexionar, ¿por qué no empezamos a hacer una biblioteca virtual? ¿Por qué la creación de un Zoom era súper difícil? El contacto con los niños, con los padres era súper difícil. Entonces era súper lejano hacer una biblioteca virtual, pero ahora nos damos cuenta que es mucho más fácil el manejo, hay bastante interacción con los padres. Poco a poco hemos ido adecuando, viendo, porque ha sido bastante difícil, no solo los padres, los docentes también no tenían la idea de cómo hacer esta biblioteca virtual. O sea, imagínense ellos, frente a la respuesta a la pandemia, pensando en formas de mediar la lectura, crean esta biblioteca virtual con conocimientos muy básicos, digitales, y empiezan a implementar esta biblioteca, y esta biblioteca es, de alguna manera decirlo, el inicio de un proceso de mediación de lectura, que claro, cada una de ellas hace de manera particular, pero que de alguna manera las conecta en estas ganas, ¿no es cierto?, de poder mediar. Voy a mostrarles rápidamente las formas en que ellas realizaban las lecturas a los niños, ¿no? Por ejemplo, crearon una de ellas creó una página web con un grupo cerrado donde realizaba las lecturas. Algunas docentes lo hicieron a través del Zoom, creando sesiones específicas para la lectura, sobre todo de cuentos infantiles, y otras docentes hicieron también esta lectura de Zoom, pero dentro de la lectura de cuentos, pero dentro de sus clases también hicieron actividades de mediación de lectura a través del WhatsApp y también lo hicieron a través de videollamadas. Tanto las sesiones de Facebook como las sesiones de Zoom eran sesiones colectivas. En las videollamadas era sobre todo llamadas individuales o en pequeños grupos, y en las sesiones de Zoom era colectivo, pero el trato era individual. Ahora vuelvo. 5 minutos, Carmen. Ya. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, las conceptualizaciones de lectura que tenían las docentes, ¿no? Por ejemplo, la docente de 3 años nos habla de una lectura vinculada a la interpretación de ilustraciones en los textos infantiles, que es lo que hacen los niños, una familiarización hacia el mundo letrado. La otra docente nos habla más bien de un proceso de significación y de dotación de sentido a lo que se lee o escuchan leer los niños. Otra docente nos habla más bien de la lectura, es el acercamiento al mundo letrado, es el desarrollo de habilidades requeridas para la decodificación y la interpretación de las ilustraciones. Otra docente vuelve también con la idea del acercamiento al mundo letrado, también maneja esta idea de que la lectura emergente se vincula a la interpretación de las ilustraciones. Y hay una docente que dice más bien que la lectura es una habilidad necesaria para la alfabetización, se considera como un proceso de decodificación. Si bien vemos que hay concepciones sobre lectura que se van repitiendo, también vemos que hay otras que más bien consideran la lectura más cerca a un proceso de alfabetización. Y vemos ahí mismo también algunas cuestiones más contradictorias. Voy a detenerme en este cuadro, porque en este cuadro se ve un poco cómo dialogan las concepciones con las prácticas, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en el círculo azul, vemos que las prácticas de mediación de lectura están de alguna manera alimentadas, ¿no es cierto?, por la aplicación del plan lector que tienen ellas desde las directivas del Minedu, el desarrollo de la biblioteca digital que han hecho en la escuela y que de alguna manera articula todas las acciones que ellas hagan en sus aulas, y el trabajo con familias, ¿no?, que ellas le dan mucho valor, pero que también hay que tener en cuenta que es alguna manera resultado de las propias interacciones de la educación remota que se tuvo en los años en que yo recogí la data, ¿no? Con respecto a las conceptualizaciones, vemos que hay conceptualizaciones más vinculadas al aprendizaje de la lectura, que tienen que ver por las exigencias de los padres, a veces por el propio contexto de la IE.
Luego también concepciones más vinculadas a la lectura o a la interpretación de ilustraciones que ven los niños en los libros, concepciones vinculadas a la lectura no convencional, donde las profesoras hacen referencia sobre todo a lo que dice el programa curricular de educación inicial en el área de comunicación, pero también vemos que estas conceptualizaciones van cambiando, ¿no? Ellas mismas dan cuenta de que no han sido siempre así, que se han ido construyendo y alimentando con algunas experiencias que han tenido, con conocimientos que han tenido, y por eso es que manejan estas ideas de la lectura no convencional. Y también tiene que ver con experiencias de lectura durante la infancia, sea para crear rupturas con aquella experiencia que ellas han tenido, sea con experiencias que quieren volver a recrear con los niños para de alguna manera familiarizarlos con la lectura. En las prácticas, nosotros, lo que yo observé fue que habían diferentes experiencias de lectura en voz alta, manejaban bastantes actividades y estrategias, ¿ya? Que estaban además vinculadas con prácticas de mediación de lectura en la educación remota con el uso de recursos digitales. Y bueno, siempre o casi siempre en estas prácticas había un propósito pedagógico en las lecturas, ¿no? Y este propósito pedagógico estaba relacionado y vinculado con las experiencias de aprendizaje que las profesoras realizaban con los niños. ¿Cuánto tiempo me queda, Carmen? Nada. ¿Ah? Ya estás en el tiempo. Ya estoy en el tiempo. Entonces yo me quedaría aquí, solamente quiero, quería a modo de conclusión algunas pistas de reflexión, un minutito nada más. Todavía estoy viendo las formas de relacionar las formas de concebir la lectura de las docentes con las prácticas de mediación y las interacciones con los niños durante las sesiones, viendo los propósitos de lectura y el acompañamiento en este proceso. Tengo que continuar analizando las prácticas de mediación de lectura, lo que hay detrás de las propuestas con respecto a los lineamientos institucionales, las concepciones y experiencias propias de las docentes, porque es un enmarañamiento ahí. Y tengo que además seguir viendo cómo las prácticas de mediación pueden definir perfiles de docentes mediadores, ¿no? Ahí hay 5 docentes y hay 5 formas de pensar la lectura y hay 5 formas de mediar, y tengo que analizar y proyectarlos en la forma de realizar las lecturas con los niños. Entonces todavía tengo ahí pistas de reflexión que tengo que seguir analizando. Gracias. Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias por tu presentación. Como comenté al inicio, las preguntas por favor las pueden ir haciendo en el chat y luego al final vamos a tener unos minutos para que nuestros ponentes puedan responder. Ahora quiero presentar a Carmen Linares. Carmen Linares también es una egresada de nuestro programa doctoral. Es licenciada en Ciencias Sociales, en la especialidad de Historia, y es licenciada en Educación Secundaria, con mención en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias a una beca realizó un máster en Intervenciones Sociales y Educativas en la Universidad de Barcelona, y actualmente es supervisora de campo en el monitoreo de prácticas educativas en la unidad de seguimiento y evaluación del Ministerio de Educación. Entonces, Carmen nos va a presentar sus avances de tesis sobre las experiencias de participación y representaciones sobre ciudadanía de las y los estudiantes de educación secundaria. Es un estudio de 3 casos en instituciones públicas de Lima con diferentes niveles de promoción de la participación estudiantil. Muy bien. Carmen, tienes 15 minutos para tu presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí. Ya, Perfecto. correcto. Gracias. Voy a compartir. Creo que voy a dejar de compartir el video por un tema de internet. Bien, entonces, como bien ha comentado la doctora Díaz, mi tema es, el título de mi tesis es Experiencias de participación y representaciones sobre ciudadanía en estudiantes de educación secundaria, y se trata básicamente de un estudio de casos de 3 instituciones educativas públicas que tienen diferentes niveles de promoción de la participación estudiantil. Básicamente el problema surge o se asocia, perdón,
a esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera las experiencias de participación promovidas y organizadas por las instituciones educativas configuran las representaciones de los estudiantes sobre ciudadanía? Este planteamiento surge a partir de toda una cuestiones de marco teórico, de posicionamiento, en el cual se cree que elevados niveles de participación podrían estar configurando como buenas prácticas o percepciones de ciudadanía. Desde ahí se parte, ¿no? Y en contraposición, el objetivo general es analizar las experiencias como este factor de configuración de las representaciones que son construidas, ¿no? Para poder abordar este objetivo general, primero se describen las características de las experiencias de participación, luego se caracterizan las representaciones sobre ciudadanía, y luego se analiza la posible relación o la influencia entre las experiencias y las representaciones, ¿no? Y para todo esto hay una serie de teoría de la representación social. Básicamente, la metodología para poder llevar a cabo este estudio es el estudio de casos. Se han elegido 3 colegios ubicados en una escala de nivel inicial, medio y alto. Como sabemos, en los casos, básicamente siempre es la idea de tener unos elementos en común. En este caso son secundarias polidocentes, básicamente de unas 5 o 4 aulas de 30 alumnos. Son jornadas normales, como las regulares o completas, ubicadas en barrios urbanos marginales de Lima, y son obviamente equipos directivos que han sido receptivos en la investigación. Esta escala se ha elaborado básicamente con una serie de criterios, donde lo central es que en todas las instituciones se promueve la participación de manera muy diferente, ¿no? A su manera, o sea, se rescata que el equipo directivo ha tratado de promover la participación, pero con calidades diferentes, ¿no? Esta escala al principio fue como tanteándose, y luego ya como que la tesis ocupó doble función, y se fueron afinando las escalas a partir de lo que se ha encontrado. Entonces esta escala ya como que se encuentra un poco más validada, por decirlo así. Hay unas cosas por afinar. Y básicamente la diferencia es que en un nivel inicial, básicamente la participación se promueve desde los adultos. En un nivel medio, la participación se busca promover para con los estudiantes, que ellos sean los protagonistas. Y un nivel alto es que los estudiantes sean los protagonistas. Eso es lo que se ha visto. En cuanto a los temas que se abordan, en un nivel inicial se centra básicamente en cuestiones que afectan solo al colegio, por ahí de repente algo con la comunidad, pero todo se centra en el colegio. En un nivel medio se abordan aspectos escolares, aspectos de gestión institucional, pero también se trata de tener un alcance institucional, social, que lo hemos llamado así, ya que desde los espacios de participación se analizan problemas sociales. En un nivel alto, es una escuela donde, aparte de haber autonomía, se abordan aspectos de gestión del centro, se analizan problemas sociales, y anteriormente se ha abordado problemas sociales con la comunidad. Entonces es como una escala, esa gradiente, ¿no? Básicamente se han aplicado, me hacía recordar, le comentaba a Carmen también, estas técnicas similares en los estudios de caso. Primero se partió de un cuestionario que ha sido dirigido a todos los estudiantes de los 3 colegios de 5º grado de secundaria. Luego grupos focales, un grupo focal en cada colegio, en total tenemos 3. Y luego entrevista en profundidad, que también me asemejo a la exposición anterior, ha servido como para dar ya todo un matiz, ir confirmando, ir viendo algunas cosas, profundizando en cosas que arrojaron el grupo focal y los cuestionarios. Ahora, básicamente lo que quería descartar acá es, por ejemplo, cómo, antes de pasar a los resultados, es toda la diversidad o lo que ha implicado analizar cómo se representa la ciudadanía y cómo se vive la experiencia. Por un lado, por ejemplo, en el caso de la experiencia, ha tenido que organizarse la información de tal manera que no se repita. En un principio, en un seminario se reportó información por los 3 colegios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, colegio 1, colegio 2, colegio 3, y en cada uno ver cada variable, ¿no? La participación, la ciudadanía, y cómo la experiencia puede intervenir en la ciudadanía, en las representaciones, ¿no? Y así caso por caso. Pero luego, viendo que hay más similitudes también, ¿no? Hay muchas similitudes, se tuvo que reorganizar esta información,
y analizar por variables, ¿no? Por la variable experiencia de participación en las agencias, que son municipio, escuela de líderes que hemos encontrado. En los 3 colegios se vive de esta manera, esto es lo común que vas a encontrar, pero también la diferencia son estas, y así ir por variable y variable, ¿no? Ahora, lo interesante es compartir que estas experiencias de participación básicamente se dan desde organizaciones de estudiantes. ¿Por qué desde organizaciones de estudiantes? Porque, bueno, sabemos que experiencias de participación, cuando me preguntaba, me decía, pero ¿estás hablando de un aprendizaje de servicio? ¿Estás hablando de un proyecto externo? ¿Estás hablando de un congreso? ¿Estás hablando de participación en junta de aula? ¿O de qué, no? Entonces, revisando la literatura, básicamente, con unas ideas que se defienden en el marco teórico de por qué se eligen organizaciones de estudiantes, tienen una serie de características que dan a entender, muchos autores, si es que se participa en estas experiencias con representaciones de estudiantes, se podría estar formando por una participación activa y crítica. ¿Por qué? Porque esta organización representativa de estudiantes implica que estén involucrados la mayoría de estudiantes, no todos, obviamente, pero sí la mayoría. Y en el Perú sucede como un mecanismo particular en estos colegios, ¿no? Que se ha encontrado que desde el municipio escolar, que es un ente normativo y que está en las resoluciones del Minedu, y la escuela de líderes, que no está normada desde la política educativa, sino desde la dinámica propia de cada colegio, o sea, cada colegio lo asume porque quiere promover la participación. Se puede trabajar con la junta o comité de aula y así poder incorporar a más estudiantes. Y estos aprendizajes que se llevan básicamente son experiencias donde se abordan, se discuten problemas de los estudiantes, problemas sociales, y se discuten cómo hacer un proyecto, ¿no? Pero todo a partir de este grupo de estudiantes que trabaja con la junta de comité de aula y que la junta de comité de aula trabaja con la mayoría de estudiantes de cada aula. Eso quería comentar. Entonces, los resultados desde una teoría de las representaciones se han abordado considerando el sujeto, los estudiantes, ¿no? Qué experiencias de participación tengan, su contexto, la partecita que ven ahí a la derecha, y el objeto también, ¿no? Ahora, aquí también venía un tema muy interesante porque las representaciones sociales son diversas, entonces no hay el colegio 1 no es que tenga la representación A y el colegio 2 la B y la C, sino que hay discursos tan atípicos que también de alguna forma se han incluido en la tesis, ¿no? He tenido que hacer matrices diferenciadas por cada colegio, de decir, esto dicen varios estudiantes en este colegio, pero también hay 1, 2, 3 que dicen esto, que es algo muy distinto, ¿no? Y cómo incorporar dentro de la tesis todos estos discursos atípicos ha sido un reto bastante grande, ¿no? Ahora, en cuanto a las experiencias, que es el contexto de los estudiantes, básicamente estudiar los estudiantes es centrarnos en la variable del control, cómo es la familia de los estudiantes, qué nos dicen sobre su situación socioeducativa, social, ¿no? Por ahí no hay problema. El otro tema también es básicamente el contexto, ¿no? Sabemos que por temas de la tesis yo quiero ver cómo las experiencias pueden influir en las representaciones, pero también considerar que al ser seres sociales hay contextos comunitarios, ¿no? Familiares, incluso características personales, ¿no? O de género, que pueden influir también en que un estudiante tenga cierta aproximación a la ciudadanía diferente a la de otro. Entonces ahí juegan como elementos colectivos, individuales, una serie de cosas que eso también se aborda en la tesis, pero que tratamos de desligar, por decirlo así, no de desconsiderar, sino tratar de enfocarse en el objetivo central de la tesis, pero teniendo presentes esas alertas, ¿no? De que hay discursos atípicos, de que hay contextos diversos que pueden estar influyendo en la interrelación entre ambas cosas que queremos ver en la tesis. Básicamente el análisis, como lo comentaba, para poder explicar los resultados, se ha hecho un análisis por caso. Esto se sigue la propuesta de Miles y Huberman. Por ejemplo, en el caso 1, decir cómo son las representaciones de ciudadanía, hacer un análisis completo, exhaustivo, por variables y categorías, hasta indicadores, si es posible, de cómo se representa la ciudadanía en el caso 1, que es el colegio 1, de cómo se vive la experiencia de participación en ese caso 1, y cómo influye la experiencia en las representaciones. Entonces, así caso por caso, y luego ir comparando las variables, comparando los casos, ¿no? Esto se repite, esto no se repite, como lo mencioné en un inicio, y finalmente establecer estas similitudes y diferencias en las variables de estudio. Eso básicamente ha sido lo central, bueno, no tan fácil de hacer, porque eran 3 casos, tenían bastante información de cada colegio,
Y bueno, quizás si hubiese sido un caso, de repente hubiese sido más sencillo, pero la idea era ver si es que hay diferencias, no solamente analizar cómo se construye la representación a partir de la experiencia, sino si es que hay experiencias diferentes, yo tengo representaciones diferentes, con todo eso lo que implica, ¿no? Para el investigador hacerlo. Entonces, 5 minutos, Carmen. ya, está bien, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los campos que se han analizado a partir de las representaciones, que son las confluencias de 3 campos, como cómo te representas la ciudadanía en primer término, la información, o sea, aquellos conceptos o discursos sobre los que los estudiantes más se explayan, y las actitudes, ¿no? Cómo los alumnos valoran la ciudadanía, qué valoran o qué consideran como una buena ciudadanía. Entonces, todo esto ha tenido que analizarse también, aparte de las categorías de ciudadanía que se manejan, a interrelacionarse y ver finalmente cómo ordenar los datos, teniendo en cuenta que una representación son muchas cosas a la vez, ¿no? Y aquí están las preguntas que les decía, ¿no? Los campos que se han abordado. Y finalmente, con esto ya termino. Según la escala de la participación, recordando, tenemos, por ejemplo, que la gran diferencia primero viene en lo que es la dimensión ciudadanía en estudiantes. Para el colegio 1, que era un colegio a un nivel alto, donde había autonomía de los estudiantes consideran, así sin más, que pueden ser ciudadanos en el presente. En el colegio 2, que estábamos en un nivel medio, los estudiantes, así sin más, consideran que son estudiantes, ciudadanos en formación, que no lo pueden hacer, que pueden aprender desde el colegio, pero que no pueden ser ciudadanos, ¿no? Por un tema de la edad, etc. En el colegio 3, que es un colegio donde ha primado la participación con protagonismo del adulto, los estudiantes de frente dicen que no podemos ser ciudadanos. Es más, los ejemplos de participación ciudadana que dan son muy ligados al mundo del adulto, ¿no? Votar, ir al municipio, conversar con el alcalde, ¿no? Cosas así que hacen, por decirlo así, todos los adultos, ¿no? Esa es la diferencia central. Otra diferencia central radica en la participación ciudadana, que es la segunda dimensión que ve más arribita en el medio, ya que en el colegio 1, donde se ha promovido la participación con un alcance más social, lo que importa es opinar y analizar y actuar. Recordemos que en este colegio se vive la participación, sobre todo desde una escuela de líderes, donde los estudiantes pueden opinar sobre problemas, debatir sobre soluciones. Entonces aquí la ciudadanía se enlaza a que el ciudadano debe analizar y opinar antes de actuar, si no los problemas siguen perdurando. Es más, surgen ideas asociadas a la justicia social, cosa que no surgen en los colegios 2 y 3. En el colegio 2, donde es un nivel medio, se busca la autonomía del estudiante, pero se ha centrado básicamente en cuestiones institucionales y poco sociales, y se mezcla con otros sentidos de caritativos que ha habido en el colegio, ayudas sociales y tal. Entonces, en este colegio hay mucho el sentido de ayuda. En el colegio 3, por ejemplo, donde todo se ha centrado en actuar desde el adulto, para los chicos lo más importante es hacer algo, hacer algo, hacer algo. No hay valoración, no hay opinión, es como más mecánico, por decirlo así, ¿no? Tengo que hacer algo con mi profesor, por obligación al profesor. El ciudadano debe hacer eso, actuar, 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 sin mirar más, ni siquiera lo valorativo. Entonces, en estos es que radican las diferencias en las representaciones. Esto lo he hallado después de un montón de vueltas y vueltas en las dimensiones de participación ciudadana y formación y ciudadanía en estudiantes. Como pueden ver arriba, las R, I y A son lo que tiene que ver con el campo de las representaciones en sí, todo interrelacionado, donde para todos los estudiantes, eso sí, a diferencia de, pueden haber matices, pero para los estudiantes peruanos que han participado de ese estudio, el ser ciudadano implica tener deberes y derechos, pueden ser personales o contractuales. Es un grupo de personas que trabajan en un marco comunitario y que esto ayuda al bienestar común. Y esto también se correlaciona con lo que propone el DCN, ¿no? Entonces ahí encontramos que hay confluencias con lo que propone el currículo nacional, pero en el campo de la experiencia en sí es básicamente donde se mueven las diferencias. La diversidad de experiencias hace que haya diferentes formas de concebir la participación ciudadana, y esto me hace acordar, y con eso voy acabando, con este postulado de Castorina, que estudia las representaciones sociales desde un campo de la actuación, ¿no? Cómo podemos actuar según lo que venimos actuando, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quería mostrar, lo que he encontrado hasta el momento en la tesis. Gracias.
Muchas gracias, Carmen, por tu interesante presentación y que muestra ya un avance también en el trabajo de la tesis, ¿no? Bueno, finalmente voy a presentar a Patricia Escobar. Ella tiene un diploma de estudios avanzados del programa de doctorado, formación inicial y permanente de profesionales de la educación e innovación educativa de la Universidad Complutense de Madrid, y tiene un máster en enseñanza y aprendizaje abierto y a distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Es licenciada en Educación con especialidad en Historia y Geografía de la PUC, y profesora de la PUC. En la PUC ha asumido distintos cargos y actualmente se desempeña como directora adjunta de la Dirección de Educación Continua de la universidad y profesora asociada de tiempo completo en el Departamento Académico de Educación. Ella, bueno, un poco las dos primeras presentaciones han ido por la línea de la educación básica, educación inicial, la primera presentación, la segunda en educación secundaria, y en esta oportunidad tenemos lo que es la educación continua. Nos va a presentar su tesis sobre trayectorias de formación continua de los docentes universitarios y la construcción de su conocimiento profesional docente. Adelante, Pati, tienes 15 minutos. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos. Es un gusto compartir con ustedes el avance de mi tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Bien, yo quería señalar que todo el trabajo que voy a presentar se centra básicamente en el periodo antes de pandemia, ¿no? Yo recojo todo el trabajo de campo durante el año 2019 y justamente se concluye unos meses antes de que se declarara la pandemia, ¿no? Y luego se ha continuado con todo el análisis del trabajo recogido. El título de la investigación es Trayectorias de formación continua de los docentes universitarios y la construcción de su conocimiento profesional docente. Partimos teniendo como problema cómo se relaciona la trayectoria de formación continua de los docentes universitarios con la construcción de su conocimiento profesional docente. Lo que pretende este trabajo de investigación es justamente analizar la trayectoria de formación continua de los docentes universitarios en relación con la construcción de su conocimiento profesional, teniendo dos objetivos específicos. El primero, describir las trayectorias de formación continua de los docentes universitarios, y para ello se utilizó la técnica del análisis documental a través del análisis de los currículos vitae de los profesores. Para ello, básicamente se trabajó, se recogió la información sobre la trayectoria de los profesores en la docencia universitaria, pero también sus experiencias de formación continua, tanto a nivel de posgrado, sus maestrías y doctorados, experiencias de formación continua que denominamos de larga duración, que constituye lo que son diplomados, diplomaturas o programas, experiencias de formación continua de corta duración, que son cursos y talleres, y experiencias de formación continua desde lo que son eventos académicos, seminarios, congresos y encuentros. Y el objetivo específico número 2 tiene que ver con establecer las relaciones entre estas trayectorias de formación continua y el conocimiento profesional. Para ello se trabajó con la técnica de la entrevista semiestructurada. Es pertinente señalar que esta investigación tuvo dos etapas. Una primera, que fue el recojo de los CVs y el análisis de los CVs, para luego de establecer ciertas tipologías con los docentes, quedarnos con 13 profesores. Se inició con 40 profesores, el análisis de los CVs de 40 profesores, y luego con 13 docentes para hacer las entrevistas semiestructuradas, para trabajar algunos aspectos puntuales que tenían que ver con los hitos y aportes de esas experiencias de formación continua, las características de esas trayectorias, su disposición a la formación continua, experiencias de autoformación y cómo ello había impactado en su conocimiento profesional, qué cambios se habían dado en sus prácticas docentes, en sus creencias, en sus concepciones y en su carrera profesional. Como mencioné, este trabajo, antes de mostrar un poco la parte metodológica, creo que es importante señalar algunos conceptos claves para comprender el sentido del trabajo, ¿no? El concepto de trayectoria visto desde, diríamos, el recorrido
que tiene el profesor desde el punto de vista laboral, profesional, ocupacional, y en el caso nuestro desde el punto de vista académico, ¿no? Se toma como referencia autores como Jiménez, Castañeda, Sánchez y Uchín, que definen el concepto de trayectoria. Vemos el concepto de formación continua como el concepto más amplio de formación permanente, la formación a lo largo de la vida, el lifelong learning, los conceptos vinculados con training o continuing professional development como el desarrollo profesional continuo de los profesores, y ahí están los referentes que se toman para hacer todo el recojo de información del marco teórico, ¿no? Docente universitario, diríamos, es un concepto, diríamos que no necesariamente se maneja a nivel internacional, otros conceptos son profesor, staff, academic teacher, diríamos que son conceptos importantes que se tuvo que revisar. Y todos estos tres conceptos, trayectoria, formación continua y docente universitario, nos definimos las trayectorias de formación continua del docente universitario como experiencias que los profesores han tenido en su recorrido profesional del docente universitario a lo largo de la vida, tomando ese concepto después de haber finalizado su formación inicial y que permiten que un docente pueda ampliar o perfeccionar su conocimiento profesional. Y luego, cómo ello ha aportado a su conocimiento profesional docente, tomando autores como Heró, que habla del conocimiento profesional, o de Schulman, que define el conocimiento disciplinar o el conocimiento pedagógico, ¿no? Y o desde la postura de Longhi como este concepto bisagra, ¿no? Entonces definimos el conocimiento profesional docente como el conocimiento que construye el docente desde su disciplina, que hemos denominado conocimiento disciplinar, y desde la enseñanza, que hemos denominado conocimiento didáctico. La investigación es una investigación cualitativa, descriptiva, interpretativa, es un estudio de caso múltiple, incrustado. Trabajamos con 40 profesores de la universidad, se tomaron 3 casos de 3 departamentos académicos, que son los 3 departamentos con mayor número de profesores en esa universidad, que son los departamentos de Derecho, Humanidades e Ingeniería, y en cada uno de ellos se trabajó con un número determinado de profesores, en el caso de Derecho 10 profesores, y en el caso del Departamento de Humanidades y de Ingeniería con 15 profesores cada uno. A partir del recojo de estos 40 profesores, lo que se hizo fue analizar los CVs de los 40 docentes, se hizo una lectura detenida de los CVs, se trabajó con matrices, se trabajó con gráficos y líneas de tiempo que permitieran construir tipologías que finalmente nos iba a dar un número determinado de profesores con los cuales íbamos a trabajar la segunda etapa de la investigación. Aquí un ejemplo de los tipos de matrices que se utilizaron, desde trayectorias de docencia universitaria, donde podíamos ver el recorrido de los profesores desde que se iniciaba en la carrera docente como predocente hasta el profesor principal, habiendo pasado como profesor contratado por horas o tiempo completo o tiempo parcial, y vimos ahí toda su historia, ¿no? Esto además nos permitió construir 40 líneas de tiempo, ¿no?, de los profesores, distinguiendo en ellos, diríamos en la parte superior, su formación en pregrado y posgrado, y en la parte superior todo lo que correspondía a su formación continua y eventos académicos, distinguiendo por colores, diríamos así, los tipos de actividades que se habían dado, como estas que habíamos mencionado, de larga duración o de corta duración, o eventos académicos. Eso nos permitía distinguir justamente el tipo de formación que habían recibido los profesores, ¿no? A partir de la construcción de estas líneas de tiempo y de esas matrices que acabamos de presentar, se pasó ya a la segunda etapa, que era construir las tipologías, y para ello nos quedamos con 13 profesores. A estos 13 profesores pasamos a la etapa de las entrevistas, ¿no?, para poder ya hacer un estudio más pormenorizado con respecto a las trayectorias de formación continua. Aquí ya voy a presentar algunos resultados del análisis de las entrevistas a partir de algunos aspectos que me parecen importantes que se pueden compartir, como por ejemplo, cuáles son los hitos o aportes que los profesores consideran que han tenido
un impacto en su conocimiento profesional y en su vida académica, ¿no? Repito, entendiendo como hitos y aportes de la formación continua como experiencias que los docentes consideran significativas para su trayectoria profesional docente, ¿no? Básicamente, ellos tienen como dos grandes hitos. La primera mención es el doctorado, como primera mención, la mención más importante en su formación continua, y la segunda, la maestría. Cuando se les pregunta por qué el doctorado, básicamente señalan por tres motivos. El primero de ellos porque tiene un impacto en su conocimiento disciplinar. La mayoría hace doctorados vinculados a su propia disciplina, por lo tanto implica una mejora en su conocimiento sobre su campo disciplinario y una actualización, pero también señalan al doctorado como un aspecto importante porque les ha permitido profundizar e iniciarse en la investigación, y eso tiene como consecuencia el aumento en publicaciones. Cuando señalan la maestría como segunda mención, también la vinculan como el conocimiento disciplinar, pero aquí aparecen dos aspectos interesantes. Uno, que tiene que ver con las relaciones y vínculos, es decir, el haber llevado una maestría les ha permitido aumentar y mejorar sus relaciones y vínculos con otros profesionales, ¿no? Y eso ha sido muy importante para su trayectoria profesional. Además del doctorado y de la maestría, aparecen también como aporte a esta trayectoria lo que habíamos denominado actividades de formación continua de larga duración, como son las diplomaturas, que es el otro hito como actividad de formación continua. Ellas también tienen un impacto en su conocimiento disciplinar, pero también ha permitido, en algunos casos, redireccionar sus intereses profesionales, incluso en algunos casos ha conducido a que ellos se reconviertan profesionalmente, ¿no? Es decir, se habían iniciado, por ejemplo, una profesora de ingeniería que llevó una diplomatura en el campo de las ciencias de la información, permitió que ella dejara de ejercer, diríamos, en el campo de la ingeniería para dedicarse al campo de las ciencias de la información. Lo mismo ocurre con actividades de formación continua de corta duración, que también tienen un vínculo o han contribuido a su conocimiento disciplinar, pero es aquí donde comienzan a aparecer actividades que ellos señalan, que hemos denominado, que les ha permitido crecer profesionalmente, ¿no? Porque cuantos más cursos, diríamos, ellos han llevado en su recorrido profesional, también les ha permitido ascender profesionalmente. Y aquí aparece por primera vez cursos que están vinculados a su conocimiento pedagógico, ¿no? Entonces, vinculan aquí como hito que estos cursos les ha permitido una mejoría en su desempeño pedagógico como docentes, ¿no? Aquí también aparece la participación en eventos académicos, básicamente donde les ha permitido mejorar las relaciones y los vínculos y también su conocimiento pedagógico. Algunas características en las trayectorias que hemos podido como configurar es como dos grandes grupos de trayectorias, o podríamos decir, ¿no? Es decir, un grupo de profesores que tienen una orientación más definida y un grupo de profesores que tienen una, llamémosle así, una orientación emergente o de ruptura, ¿no? Aquellos que tienen una trayectoria o han tenido una trayectoria más definida es porque se han caracterizado porque desde el inicio tenían clara su orientación y sus metas, y en función de ello han tomado casi todas sus decisiones, tanto de estudio como de trabajo. Y cuando se han desempeñado ya en la docencia universitaria, han buscado un balance entre la docencia, la investigación y el ejercicio profesional, ¿no? Pati, 5 minutos. Gracias. Y en cambio aquellos que nosotros hemos considerado profesores que han tenido una trayectoria de orientación emergente o de ruptura, son aquellos profesores que por diversas razones han sufrido un cambio o un giro disciplinar debido a la formación continua, sea por maestría o sea por diplomaturas o por cursos. También porque les ha permitido tener una especialización particular, ¿no? O han descubierto un área de interés nueva que nunca había aparecido en su radar, ¿no? Como una profesora
de ingeniería, que nos decía que nunca había visto el tema del medio ambiente y descubrió el tema del medio ambiente, ¿no? O también, en algunos casos, ha sido emergente porque han descubierto la docencia como una posibilidad de ejercicio profesional. Hay profesores que declaran que nunca quisieron ser profesores y finalmente han terminado siendo profesores, ¿no? Y en algunos casos también hemos tenido casos de profesores que han renunciado a puestos laborales para dar paso a la docencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas características importantes. Y finalmente, en el minuto que me queda, quizás un aspecto que me parecía importante es también experiencias de autoformación, ¿no? Es decir, acciones que los propios docentes han realizado de manera autónoma. Un aspecto interesante es cómo ellos han podido aprender de manera independiente a través de lecturas, videos, materiales online o investigaciones que les han permitido no solamente mejorar, actualizarse en su disciplina, sino también mejorar sus estrategias de enseñanza, y ello ha contribuido a mejorar su ejercicio docente, ¿no? Y también otra forma de autoformación que ellos declaran es en la inscripción en cursos virtuales, cursos libres en plataformas tipo Coursera, ¿no? Que les ha permitido profundizar en investigación o también aumentar sus publicaciones. Y algo que apareció en uno de los profesores entrevistados, pero que me parecía significativo de colocar, es que ellos consideraban como experiencia de autoformación unos talleres de lectura con pares, que eran reuniones entre profesores para analizar lecturas, ¿no? Dentro de las ventajas de la autoformación que ellos declaran, es porque prefieren muchas veces la autoformación que los cursos regulares de formación continua, porque permiten atender las necesidades propias de ellos. Y es inmediatez versus demora, ¿no? Entre matricularse o no matricularse o esperar que un curso se aperture. Y las desventajas de esta autoformación es la falta de estructuración y la falta de espacios para compartir. Bueno, siendo respetuosa del tiempo, me quedo aquí, aunque hay muchos aspectos todavía quizás por dialogar. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, entonces tenemos todavía un tiempo, vamos a darnos unos 5 minutos adicionales a lo que estaba programado para poder resolver algunas preguntas. No sé si es que, bueno, en el chat hay una pregunta que es más bien más general, en donde pregunta si se... a ver, un ratito, mi profe... si se suelen, Joaquín Peralta nos pregunta si se suele trabajar los proyectos de doctorado en ciencias de la educación utilizando técnicas de inteligencia artificial como el deep learning, ¿no? Bueno, es una cuestión de, yo solamente comentar que en nuestro programa, no es que tengamos una sola forma, ¿no? O una sola técnica, o prioricemos una que otra, ¿no? Depende de, hay una pluralidad metodológica, como han podido ver, pluralidad uso de técnicas. Si viene un postulante, un candidato que quiera utilizar el deep learning, la analítica de datos para hacer un estudio, lo podemos acoger, ¿no? Entonces, como han podido ver, hay una multiplicidad, ¿no? Cada quien ha abordado sus objetos de estudio de distintas maneras, y bueno, no es algo que hemos incorporado más explícitamente, sino que, como digo, queda abierto a esta posibilidad y tener asesores, porque creo que el programa lo que sí apoya desde el inicio, una vez que el alumno esté inscrito, después del primer semestre, ya en el segundo semestre ya está con un profesor asesor, ¿no? Que va orientando el trabajo, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a la pregunta más sobre el programa que nos hace Joaquín Peralta. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, no hay preguntas en el chat, pero como somos pocos, si es que alguien se anima a hacer alguna pregunta directamente, estamos a su disposición. No sé si quieran agregar algo, en todo caso, las ponentes, como para hacer una ronda cerrando esta
Parece que hay una pregunta, pero dice que no se puede activar el micrófono. Joaquín Pérez. Por favor, Ana Paola, si se puede activar los micrófonos. Buenas tardes a Sí. cada una y a cada uno. Gracias. Mi nombre es Joaquín Peralta. Mi formación es ingeniería electrónica. Ahorita yo estoy cursando un doctorado en ciencias de la educación en la Universidad Nacional de Piura. Tengo una maestría en ingeniería de sistemas espaciales. Ya, y me orienté por este doctorado de educación porque considero que todo el mundo que quiere enseñar en una universidad tiene que tener una formación docente, ¿no? Entonces, para mí ha sido una gratísima sorpresa estudiar este doctorado. Bueno, estoy en tercer ciclo recién, lo empecé en plena pandemia. Inicialmente en modalidad presencial, pero por lo mismo ahora estamos en la virtualidad. Pero me parece interesantísimo todos los temas que estoy viendo hasta ahora. Evaluación del currículo, método de enseñanza, son cosas que nunca me imaginé que los profesores manejan para dictar su clase. Entonces yo he sido jefe de práctica en la Universidad Católica, pero en la jefatura de práctica nunca nos enseñaron eso, ¿no? Esas técnicas, ¿no? Esa forma de llegar al estudiante, de motivarlos y de que los aprendizajes sean permanentes, ¿no? Y ¿cómo se dice? Transparentes. Entonces, he estado viendo las presentaciones de la señora Escobar, Sandoval y Linares, y cómo lo estructuran, me parece bien interesante, ¿no? Cómo plantean sus objetivos, el título, lo ponen en pregunta, los objetivos, y parten el objetivo en objetivos, en subobjetivos, ¿no? O secundarios. Entonces yo más que consulta es agradecer este tipo de iniciativas, ¿no? Lamentable que seamos pocos, 14, he estado en otras que son más, pero bueno, así se continúa en esto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Joaquín, por tus comentarios. Amarilda. Ha levantado, si le pueden, por favor, facilitar el micrófono, abrir el micrófono. Ya, por favor, Muchas Amarilda. gracias. Sí. Muchas gracias y buenas noches. En verdad, felicitar a las tres ponentes. Sí, en verdad me siento grata de escucharles. En mi caso, bueno, quizás un poco como una inquietud. Sí, yo también vengo del lado de la ingeniería, pero me he abocado al tema rural, ¿no? Entonces, yo quería conocer más bien en el lado de poder aportar, ¿no? Si bien es cierto, como bien ha explicado la doctora, bueno, Patricia Escobar ha explicado efectivamente que a veces hay profesionales, que en mi caso, por ejemplo, sería uno de ese datos de que mi lado profesional, pero al final en las zonas rurales el ingeniero, el profesional se convierte muchas veces en docente, ¿no? Que en mi caso yo lo que he hecho son algunas técnicas de facilitadora con adultos, porque al capacitar y encontrar gente a pesar de tener secundaria, pero la enseñanza nos obliga a tomar algunos instrumentos más cualitativos, y que en ese caso quizás tengo como una pregunta para poder motivar, sobre todo en estas zonas fuera de Lima, ¿no? ¿Cómo podríamos aportar, o desde la mirada que ustedes tienen en este doctorado en educación, ¿no? ¿Cómo se podría aportar de estos profesionales que, digamos, cuentan con otros elementos, otros instrumentos, ¿no? Pero que probablemente haciendo el doctorado de educación se sumen elementos, como bien lo explicó Joaquín, ¿no? En la metodología, en el planteamiento, ¿no? Creo que es importante poder evidenciar, ya que en este último, en menos de un mes que he estado en Selva Central, hay una urgencia, en verdad, de hacer una docencia mucho más interactiva, ¿no?
y el lado presencial es inevitable. La gente allá, tanto jovencitos como adultos, aprenden haciendo y sobre todo teniendo al frente a esa persona, que como en mi caso yo no soy docente, pero sí he utilizado algunas metodologías. Entonces eso me inclina a apostar por la docencia, pero a nivel de doctorado, solamente que a nivel de ingeniería, de los ingenieros, y más los matemáticos quizás, cómo realmente se puede aportar, ¿no? O sea, desde la experiencia que acaban de exponer, ¿no? Cómo realmente hacemos equipo para realmente hacer este impacto en el aprendizaje, ¿no? Que creo que eso es importante y urgente, sobre todo en nuestro país. Gracias y disculpen que me he explayado. Bien, muchas gracias por tu participación, Amarilda. Carmen, No sé si hay alguna, sí, no sé si hay alguna intervención más bien para terminar y con palabras de cada una de ustedes, haciendo una síntesis de lo que se ha comentado. Sí, bueno, yo quizás ahí, a ver, en mi caso, por ejemplo, los casos analizados calzan con sus perfiles. Bueno, yo analicé el departamento de ingeniería y he tenido casos de profesores de ingeniería que, bueno, uno específico que siguió justamente también el doctorado de Ciencias de la Educación cuando siente que hay una necesidad de aportar al mundo de la educación, ¿no? Cuando siente que no encuentra respuestas, ¿no? Desde su campo disciplinar para desempeñarse como profesor universitario, ¿no? Entonces entra al mundo de la educación y encuentra, diríamos, una riqueza muy grande de cómo vincula la ingeniería con la docencia, ¿no? Es decir, cómo enseñar ingeniería, digamos así, ¿no? Entonces, hay un descubrimiento, ahí hay un mundo, ¿no? Yo animaría, por ejemplo, a Marilis, o Marilda, perdón, que nos estaba contando su experiencia, que ahí tiene también un acercamiento a poder investigar, si le interesa el doctorado en Ciencias de la Educación, comenzar y trabajar justamente el tema que ahora está planteando, ¿no? Cómo ayudar o contribuir en las zonas rurales a trabajar estos temas tan interesantes y tan importantes y tan necesarios, ¿no? Entonces, hay posibilidades de vincular, ¿no? Y sí, efectivamente, en mi investigación, muchos de los profesores declaran que no han tenido pues formación pedagógica, ¿no? La han ido desarrollando en algunos casos a partir de la formación que han ido logrando a partir de diversos cursos que pueden haber sido dados por la propia universidad o a iniciativa de ellos. Pero también he encontrado profesores que no están interesados, ¿no? Porque han tenido otro tipo de formación. Se iniciaron, por ejemplo, en caso de un profesor de humanidades, que inició siendo profesor de academia. Y para este profesor, su experiencia de profesor como academia le ha permitido tener todas las habilidades necesarias que hasta ahora perduran para ser un buen profesor universitario, ¿no? Y más bien se interesa por otros aspectos que tienen que ver con formación continua, pero no formación continua ni disciplinar, bueno, disciplinar sí, pero no pedagógica, sino más bien para formarse como persona, ¿no? Descubrir cosas que lo llenan como un profesional, pero desde su ser persona, ¿no? Descubrir, por ejemplo, que quiere seguir un curso de música o de magia o de algo que él le interesa personalmente. Entonces hay diversidad, ¿no? Pero para concluir, animarlos a Joaquín y a Marida que continúen con su interés por la investigación doctoral. Nada más, gracias. Bien, le damos la palabra a Dina. Hola Dina, un gusto verte. Hola Carmen, qué gusto con todos y todas. Llegué un poquito atrasada, pero alcancé a mi asesorada un poquito y por supuesto escuchar las presentaciones de las otras dos colegas. Muy buena información. Solo entre que estamos con el tiempo, solo quería mencionarle algo a Patricia respecto de los temas de la búsqueda la búsqueda bibliográfica. Cuando te referías a que no existe el término docente universitario en inglés, he estado rapidito mirando y creo que si puedes usar, y no se usa aquí, yo trabajo aquí en los Estados Unidos, entonces es career development. Si buscas con ese término te va a ayudar, y también faculty o university faculty en vez de
profesores a veces no sale, si es profesor, como, o sea, la traducción literal. Solo quería darte una manito con eso porque sí encontré algunas cosas cuando se trata, y las universidades tienen programas también de desarrollo profesional, pero para los profesores universitarios, ¿no? Nada más, ese era mi... Muchas gracias, Dina. Sí, como staff también los he encontrado. Staff Professional Development, sí, también. Gracias, Dina. Academic staff pues, también existe, pero creo que Career Development va a ayudar. Nada más, no quiero quitar mucho tiempo. Es un gusto de estar con todos ustedes. Sí. Excelentes los avances de los trabajos. Sí, no sé si Carmen y ambas Carmen quieren comentar algo sobre los aportes, porque creo que si bien se ha hablado específicamente del aporte para la educación universitaria, creo que también ambas tesis tienen unos aportes para la educación básica, que también es tan necesaria, ¿no? No sé, en 5 minutos cada una, de repente hacer algún comentario al respecto. Bueno, yo voy a empezar. Yo creo que es importante, por ejemplo, en el caso en el que estoy estudiando, investigar sobre lo que hacen los docentes, ¿no? Y sobre todo sobre aquello que moviliza sus prácticas. No es sencillo el trabajo docente, muchas veces hay contradicciones y tensiones que muchas veces nosotros cuando apreciamos sus prácticas, juzgamos rápidamente, pero detrás de cada una de sus prácticas hay concepciones e ideas, como les digo, que las movilizan y las orientan, ¿no? En mi caso, yo creo que es muy importante también trabajar el nivel de educación inicial, que es un nivel que si bien ha sido estudiado, pues falta todavía profundizar más en todas esas interacciones que pasan en la escuela. Hay muchos temas que podríamos todavía seguir abordando en educación temprana, tratar de abordar también la educación de los niños de 0 a 3 años, es un vacío todavía que tenemos y que todavía nos queda como reto seguir estudiando. En realidad creo que acercarse al aula es fundamental y vital, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para concebir programas educativos que sean mucho más significativos y que respondan a las necesidades de las poblaciones que son estudiadas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando escuchaba a la colega Marilda, ¿no? Que ella trabaja en las zonas rurales, pues hay mucho todavía por estudiar y por hacer desde educación en zonas rurales, y creo que bueno, que este es un reto, es una oportunidad también tener el doctorado, ¿no? Y que yo creo que los temas de investigación se van construyendo a partir de nuestra experiencia, nosotros le vamos dando un sentido y vamos tratando también, en este proceso nos enamoramos de nuestros propios temas y vamos más allá para tratar de comprenderlos y darlos a conocer, ¿no? Entonces yo también los invitaría a explorar el doctorado, ¿no? No, es una oportunidad más de aprendizaje. Gracias. Muy bien, gracias Carmen. Carmen. Sí, bueno, para acordar la intervención mía, básicamente el aporte creo que es, como bien han comentado, hay muchos aspectos para estudiar en mi calidad de trabajando en el ministerio ya muchos años. Este tema de educación rural, multigrado, polidocente, unidocente, las diferencias que uno encuentra son abismales, ¿no? A veces, como limeña, me pongo a pensar si se está estudiando realmente toda la complejidad de lo que implica ser un profesor unidocente, ¿no? O ser un profesor multigrado o multiedad en inicial, que se ve, ya de por sí la educación es difícil, por decirlo así, en contextos normales, entre comillas, y más aún en estos contextos. Básicamente el aporte de la tesis que yo rescato es, más allá de ir a los marcos normativos, dar esta voz a los estudiantes, ¿no? Y esa es la premisa central de mi tesis. ¿Qué piensan los estudiantes? ¿Qué nos tienen que decir más allá de que en la normativa y en los estudios de encuesta, porque es lo que más hay sobre ciudadanía, ¿no? Se le da una encuesta a un estudiante que te diga que ciudadanía es diferente, que tú mismo le preguntes, ¿qué consideras que es ser ciudadano? ¿Cómo puedes participar? ¿Te sientes ser ciudadano siendo adolescente, no? Creo que es importante darle esa voz a los estudiantes, no menospreciar eso y abordar constructos teóricos a partir de eso. Y bueno, a las personas que han intervenido, animarlos también a que, bueno, es un reto muy complejo el abordar un doctorado, para mí lo ha sido, pero a pesar de todo
destacan muchos aprendizajes y capacidades que creo que no lo hubiese obtenido en otras circunstancias, ¿no? Entonces, básicamente es enamorarse de tu tema y lo demás viene solito, ¿no? Las capacidades y todo eso que puedas lograr. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a todos que han estado interesados en asistir a este foro sobre los doctorados en ciencias de la educación. Escuchar 3 experiencias interesantes y además el poder haber compartido y escuchado también a nuestros participantes. Bueno, invitarlos a continuar viendo el programa, ¿no? Que tiene diversas actividades de este encuentro de investigación, innovación y creación que organiza el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, bueno, muchísimas gracias y bueno, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con Buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Ya. Gracias, Ana Paola. Ya nos vemos. Gracias, hasta luego. Ya, Un gusto. chao. Chao. Chao.